hablar de la razón, que es de la cual es la Navidad, la verdadera razón de la cual es la Navidad. Todos sabemos que es una fiesta mundial, por lo menos en los países llamados cristianos, ¿no? Pero la Navidad no son las cosas que nos llegan en esta época. En esta época llegan los corre-corres, los afanes, las idas de un lugar y a otro, los paseos, las fiestas. Ustedes nos han dado cuenta que el mes de diciembre es algo como que la gente llama, uy, llegó diciembre, la fiesta para todos los días. Y entonces comienzan las novenas, o las decenas, o las veintenas, o las treintenas, y todo el mes se la pasan celebrando. ¿Por qué? Porque comienzan a celebrar la novena que empieza no sé cuándo, el 15 o el 16, ¿sí? Antes del nacimiento de Jesús. Pero eso no tiene ningún significado espiritual. La gente se reúne solamente para pasarla bien, comer y tomar trago. Porque eso es lo que sucede. Son ritos. Eso ya no es como antes, que había más reverencia y más respeto a las cosas de Dios por celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, toda la Navidad son esas cosas que vienen y llegan en esta época. Pero realmente yo diría que es el acontecimiento profético más grande que se conozca, debido a la profecía, ¿cierto? El profeta Isaías es el que nos presenta a Cristo, y miren y tengan en cuenta esto, desde su nacimiento hasta su reinado final. Cuando usted lee el libro de Isaías capítulo 11, versos 6 al 10, anoten esa cita para que la lean después, no la vamos a leer. Isaías 11, 6 al 10, o Isaías 53, que habla del sufrimiento de Jesús, o Isaías 61, 1, ¿cierto? Que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió para dar buenas nuevas. Todo eso era profetizado por este profeta Isaías en ese tiempo para la venida del Señor Jesús. Por eso hablamos de alguien importante, del consejero admirable, o el del admirable consejero. Y note que lo que dice respecto a lo que sería el niño, el profeta dijo que la Virgen daría luz y que sería llamado Emmanuel. Eso está en Isaías 7:14, ¿se acuerdan? Si quieren miremos un segundo. Isaías 7:14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Amén. Luego profetizó su carácter y el oficio mesiánico con varios títulos para un solo bebé. Es impresionante, ¿no? Para un solo bebé. Y está en Isaías 9, 6 al 7 que acabamos de leer. Pero la declaración cuando dice y será llamado, nos da a nosotros la importancia de que esos títulos que le dieron a ese bebé tenían que ver con muchas cosas. Y quizás sería bueno que cada uno de esos títulos lo pudiéramos plasmar en una predicación, para entender qué es lo que significa, bueno, Emmanuel, Dios con nosotros, o consejero admirable, príncipe de paz, y todo lo demás que leímos en la palabra. Esos títulos fueron puestos para aquel que nació en Belén, un bebé. Todos nosotros sabemos que ningún padre sabe lo que será su hijo en el futuro, pero este sí estaba ya profetizado y se sabía que iba a ser este bebé Jesús que nacería en Belén. Al único bebé a quien se le trazó su vida y su oficio fue a Jesús, fue a Cristo Jesús. De nadie más se ha profetizado con tanta certeza, con tanta fidelidad, con tanta, podría decirlo así, precisión. ¿Sí o no? Sí. Como el Mesías verdadero. En la Biblia aparecen 5 de esos nombres, pero como en el original hebreo no había signos de puntuación de esos nombres, ¿cierto? Ellos fusionaron los nombres admirable y consejero, quedaron como seguidos en uno solo, donde la palabra admirable sería puesta para exaltar a todos los demás nombres. Por eso dice admirable consejero. ¿Sí lo dice en su Biblia? Sí. Príncipe de paz. Entonces yo me puse a pensar, nosotros en la Biblia tenemos un admirable consejero. No es el que me aconseja, el vecino que me dice qué hacer o qué no hacer.
o mi mamá, o mi papá, o mi hermano, o mi tío, ¿cierto? Porque así que nosotros aquí en la Biblia tenemos el bebé que sería admirable consejero. Y la gente hoy en día está presta pero a escuchar cualquier otro consejo cuando está metido en una dificultad o en una crisis. ¿No se ha dado cuenta que eso pasa? La gente dice, vamos a buscar a tal que sale en la televisión o que sale en la radio. Ese sí nos va a decir qué va a pasar en el futuro. Ese sí va a decir cómo va a salir de la crisis, qué tengo que tomarme o con qué tengo que bañarme. Entonces muchos de ellos acuden a ese consejo de agoreros, de hechiceros, de brujos, de gente esotérica para decirle qué tiene que hacer. Pero yo les digo algo: solo Cristo es el mejor consejero. Y solo Cristo puede darnos el mejor consejo. Algunos son muy inteligentes para dar consejos, pero no son tan sabios para dárselos como deben ser. El único consejero sabio, admirable, es el Señor Jesús, que nació hace más de 2000 años. Que muchos celebran su nacimiento en esta época, otros no, porque no es la fecha. Pero bueno, por lo menos hablamos de lo que hizo Jesús y de lo que Él representa y de la razón de su nacimiento y de la razón por la cual estuvo en esta tierra, vivió en esta tierra, hizo lo que hizo en esta tierra, cumplió su misión y se fue al cielo. Y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Intercediendo por nosotros los que estamos aquí. Entonces vamos a mirar por qué Cristo es el mejor consejero. ¿De acuerdo? Lo primero que traigo para saber por qué, es que Él se identifica con nuestra naturaleza caída. Por eso Él es un admirable consejero, porque se identifica con su naturaleza caída, con lo que usted tiene, con lo que usted es como persona y como fue creado. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, un momento por favor, ahí en el Evangelio de San Juan, Juan 1:14, dice: entonces la palabra se hizo hombre o carne, por decirlo así, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, ¿por qué Cristo es el mejor consejero? Porque Él se identifica con nuestra naturaleza caída. Ese es el primer punto, ¿ok? Se identifica, con nuestra naturaleza caída. Mire, la Navidad ha sido la encarnación del Dios eterno con la miseria del hombre. Y esta acción divina ha sido la más humillante a la que Dios ha descendido. Si usted no lo sabía. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios cumplió su tiempo para que el Hijo tomara su cuerpo humano, estaba manifestando lo que Pablo llamó la humillación de sí mismo. Y si quiere, miremos un momento en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8, ¿de acuerdo? En este capítulo nos habla de lo que era Cristo antes de venir, pero cómo Él, siendo Dios, estando a la diestra de Dios, tomó el lugar de esclavo de un ser humano y vino a la tierra. Por eso dice ahí en Filipenses 2:8, dice: y se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Dice: en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían, ¿quiénes? Los criminales. Por eso cuando usted sufre o tiene un problema, Jesús se identifica con su necesidad, ¿sabías? Con su naturaleza caída. Él sabe porque Él sufrió humillación. Cuando Él vino a la tierra fue humillarse, meterse, como dicen, en los zapatos de nosotros, de los hombres, y sentir y ver todo lo que nos pasaba para Él poder identificarse con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque esa sería la única manera como Él podía hacerlo, identificarse con nuestra naturaleza humana caída. Pero la pregunta es esta: ¿por qué fue tan humillante? ¿Por qué fue tan humillante? ¿Y saben por qué? Porque Dios, siendo Dios,
inmenso, grande, vino a morar en el vientre de una mujer. Vino a nacer en un pesebre. Vino a nacer para darnos vida, para perdonar nuestros pecados. Vino a esta humanidad que estaba totalmente perdida, ¿cierto? Como lo está también ahora, porque hoy en día la humanidad está totalmente perdida, ¿sí? Y necesita un Salvador como Jesús, que nazca en los corazones de ellos para ser salvos, para ser libres. Porque la Biblia dice que aún recibiendo la alabanza de los más santos ángeles, vino a recibir de los hombres. Y hay un salmo que es el Salmo 22:6, que quiero que lo miren un segundo. Y se dan cuenta que el sufrimiento y la humillación de Cristo fue muy grande. Miremos un momento Salmos que les dije, 22:6. 22:6. Dice la palabra ahí en 22:6. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ese es el que confía en el Señor, lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate. ¿Se acuerdan lo que pasó en la cruz? Sí. Si tú eres Dios, bájate de esa cruz. ¿No es que eres el Hijo de Dios? ¿Eso qué es? Humillarlo. Sí. Eso es una humillación. Él vino a este cuerpo para ser humillado terriblemente. Y si volvemos a Isaías 53, miremoslo ahí un momento. En el libro de Isaías, el profeta. El versículo 3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada de él. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado, dice acá, por nuestros pecados. En otra Biblia dice humillado. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado, dicen, como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Y sigue diciendo ahí en Isaías 53, todo el sufrimiento del gran siervo que era Jesús, de nuestro admirable consejero. Amén. Porque viviendo y estando rodeado de la más excelsa gloria en el cielo, vino a vivir en un mundo corrompido por el pecado, ¿cierto? Y gobernado ¿por quién? Por las tinieblas y por Satanás. Porque siendo él la misma fuente de toda la creación, porque por él fue creado todas las cosas, ¿o no? Sí. Cielo y tierra, el mar y todo lo que vemos fue creado por la palabra de Jesús, ¿cierto? Por la palabra misma. Se hizo, dice la palabra, maldición por nosotros. Gálatas 3:13 dice eso. Dice: porque todo el que es colgado en un madero es maldito, y él se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3 es para que lo anoten por ahí. Amén. Gálatas 3:13, perdón, 3:13. Pero también la Biblia dice en Isaías 6:3 que siendo 3 veces santo, vino para tomar sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad. Amén. Amén. Todo esto, miren mis hermanos, nos habla de un Dios que nos amó de tal manera, como dice en Juan 3:16, que nos amó de tal manera, ¿sí? Dice: Dios amó a la humanidad de tal manera que envió a su Hijo único, al unigénito, para que todo aquel que en él crea, que crea en él, no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Y que en ese acto de encarnación, cuando vino Jesús a la tierra, vimos su más incomprensible identificación con nosotros, porque él no tenía por qué venir a identificarse con nosotros,
Pero ¿saben por qué? Porque Él es nuestro admirable consejero. Amén. Amén. Y como admirable consejero, lo único que Él podía hacer era venir a la tierra e identificarse con cada uno de nosotros. ¿En qué? En nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en todo lo que sentimos, tristezas, llanto, todo. Porque Él sufrió muchas cosas y Él puede saber por qué nosotros sufrimos. La Biblia dice en Hebreos 4:15, porque padeció nuestras debilidades. Y este es uno de esos textos que nos llena de mucho consuelo y de seguridad. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos del Señor, a quien llamamos admirable consejero, hay mucha gente que viene a nuestras vidas como consejeros. ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? Cuando pasamos por tiempos críticos y nos dicen, no, tranquilo, yo entiendo lo que estás pasando. ¿No se han dado cuenta que eso pasa? Pero la única manera de entendernos es que alguien esté viviendo lo que estamos pasando. De esa forma sí le podemos decir, tranquilo, yo estoy contigo, yo sé lo que estás pasando. Pero si no vive lo que estamos viviendo nosotros, no lo va a entender. Y no nos va a poder dar un consejo sabio e inteligente para que hagamos algo diferente. Si la gente no se identifica con nosotros, ¿cierto?, en lo que nos está pasando, lo único que está diciendo esas palabras son solamente palabras vacías. ¿Sí o no? Amén. Por decir algo exacto. Sin embargo, Jesús sí nos entiende. Él, como admirable consejero, sabe exactamente por lo que usted y yo estamos pasando. Él nos conoce. Él, como admirable consejero, sabe que antes que llegáramos a Él, ya Él nos había dado el diagnóstico de nuestra condición. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ya sabía lo que nadie sabe. Entonces, yo me puse a pensar, qué bendición de palabra, porque Él es nuestro admirable consejero. Y a veces nosotros queremos buscar el consejo en alguien. Y yo sé que hay personas usadas por Dios, que hay pastores y hay líderes que tienen un buen consejo para las personas. Pero el mejor consejo es el de Jesús, de nuestro admirable consejero. Mira la confianza que nos da, dice la palabra también en Hebreos, el gran sumo sacerdote que tenemos en el cielo. Eso es, uno que sí puede, dice la palabra, compadecerse de nuestras debilidades. Él no te va a juzgar por tus debilidades. Él se compadece de tu condición. Él te conoce a ti, me conoce a mí, sabe que tenemos debilidades, ¿o no? Amén. Amén. Y nosotros queremos esconder esas debilidades de la gente y no ser muchas veces sinceros con las personas y decir, si es que me pasa esto, ayúdame a orar. No, les da pena, les da vergüenza, quieren esconderse, meter la cabeza en la tierra como hacen quienes, las avestruces, ¿cierto? Para no ser vistas, pero lo que no se dan cuenta es que no le ven la cabeza, pero le ven todo el cuerpo tan grande que tiene. Entonces eso también es un error. Así es Dios, Dios nos conoce a nosotros y sabe que usted no puede meter la cabeza en la tierra porque le está viendo todo el cuerpo, todo lo demás, y así el cuello y las patas. ¿Sí o no? Donde se veta. Entonces Él se compadece, y no es que nosotros los hombres somos tremendos para juzgar, ¿no? Pero Él no nos va a juzgar de nuestras debilidades porque Él se compadece de nuestra condición. Entonces, si usted tiene una debilidad todavía, dígale, Señor, yo te la entrego a ti, esta debilidad te la entrego. Yo sé que me esfuerzo, que lucho y que quiero salir adelante, pero a veces soy muy débil, ayúdame en mi debilidad. Cuando usted ora así, le pide a Dios, Dios le va a dar la fortaleza. Él va a tomar su mano y lo va a levantar y dice, tranquilo, yo estoy contigo. Por eso Él se identifica con nuestra condición humana, con nuestra naturaleza humana. Miremos lo que dice Hebreos 4, 15 y 16, un momento. Esa cita tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, ¿sí? Versículo 15. Dice la palabra, nuestro sumo sacerdote, y miren lo que, como lo dice esta versión tan interesante. Dice, ¿verso qué? Les dije 14. 4:15, perdón. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó
todas, bien, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Y verso 10 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Oh, hermanos, cuando Cristo se identifica con nuestras debilidades, es porque Él nos conoce y sabe nuestra condición. Porque nos asegura también lo que dice el versículo 16, la fuente de toda gracia. ¿Sí o no? ¿No lo está diciendo ahí el versículo? Mírenlo de nuevo. Dice, así que acerquémonos con toda confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando usted y yo nos acercamos al trono de la gracia? ¿Qué dice? Que allí cuando más lo necesitemos. Allí dice claramente recibiremos su misericordia, pero no solamente recibiremos su misericordia, ¿qué está diciendo? Gracias. Y encontraremos la gracia, vuelve y dice, que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Yo le hago una pregunta, mis hermanos, ¿ustedes que han acudido a la gracia cuando más la necesitan? Sí. Ojalá podamos hacerlo, porque a veces decimos sí y no pasa nada, ¿verdad? Pero qué bueno es correr a la gracia de Jesús para encontrar la ayuda que necesitamos. ¿En quién? En el más sumo sacerdote que está en el cielo. Lo está diciendo muy claro. Por eso Jesús no solo intercede por nosotros como sumo sacerdote, sino que nos ha dejado una puerta abierta para acercarnos a la más grande fuente de bendición. ¿Ustedes saben cuál es la fuente más grande de bendición? Que se conozca su gracia. Su gracia. No solamente cuando vamos al trono de la gracia usted y yo recibimos misericordia, sino que recibimos ayuda en el momento cuando más lo necesitamos. ¿Lo está diciendo la palabra o no lo está diciendo la palabra? ¿Cierto que sí? Entonces, por eso dice que esa es la fuente de bendición más grande que conocemos. Y en ese sentido Jesús nos provee su conocimiento y su sabiduría para salir adelante. Cuando yo voy al trono de la gracia de Jesús, estoy recibiendo no solamente su misericordia, sino su ayuda. Y es una ayuda poderosa, es una ayuda que nos dice, ¿qué te pasa, hijo? Quiero levantarte de donde estás sufriendo. Quiero levantarte de donde estás caído. De allá y decirte, bueno, es el momento de saber que Dios está ayudándonos. ¿Sí? Porque nos conoce totalmente. Por eso nos asegura la fuente de toda gracia, como dice ahí su palabra. Pero también, escuchen esto, pero también nos invita. Estamos en Hebreos capítulo 4, verso 16. Nos invita a su trono de gracia para alcanzar su misericordia. En otras Biblias dice su oportuno socorro. ¿Usted cuando está en dificultad no pide socorro o ayuda? ¿Cierto? En el mar se pide SOS, ¿no? Por favor, ayúdenme, me estoy hundiendo, me estoy ahogando, estoy perdido. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ayuda. Así es cuando estamos en dificultades y en crisis. Pedimos la ayuda del Señor y la Biblia está diciendo que por eso vamos a recibir su misericordia y su oportuno socorro. Y ahora el trono en ese momento es distinto porque después vendrá el trono de juicio. Noten que el trono de gracia es diferente al trono de juicio. ¿Se acuerdan que hablamos hace 8 días de los últimos tiempos? En ese momento se va a manifestar el trono de juicio, pero en este momento, mientras estemos todavía aquí en la tierra, antes de que todo eso acontezca, estamos recibiendo o estamos acercándonos al trono de su gracia. Y por eso allí es donde está el más alto nivel de bendición, la gracia. Y es lo que la gente no ha podido entender hoy. ¿Por qué usted y yo vivimos por gracia y por fe? Porque cuando leímos en la lectura al principio decía, usted no ve a Dios, pero usted le cree a Él, usted lo confiesa,
usted lo ama. Amén. Por fe es que somos salvos, por su gracia infinita. Amén. Ahora, su trono de gracia es el que nos prepara a usted y a mí para vivir con Él por toda la eternidad. Ese trono de gracia, esa bendición que Dios decidió darnos a nosotros cuando estuvo aquí en la tierra, y que mucha gente no entendió, porque aún siendo Jesús y paseándose en medio de la gente, y aún comiendo, como dicen, y cenando con pecadores y con publicanos y con fariseos, pero viendo la necesidad del que estaba enfermo, viendo la necesidad de salvación de las personas, vino para mostrarles su gracia. Y muchos lo llamaron endemoniado, y muchos dijeron: este echa los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Estando Jesús en la tierra, por ahí vi una reflexión que decía: ¿qué harías si Jesús viniera hoy en este momento a tu casa y se paseara en tu casa? ¿Sería que lo reconocerías como Jesús? ¿O como un invitado más? Venga, me invito a tomar unas onces y ya. Porque si pasó en el tiempo de Jesús que muchos lo vituperaron y lo dijeron: no, ese es un profeta más, es un loco. Estando con ellos, viendo los milagros, la sanidad de lo que estaba pasando, lo despreciaron y lo humillaron. ¿Qué pasaría hoy si Él estuviera en medio de nosotros? Por eso la gracia del Señor Jesucristo es superior. Él nos está preparando en esa gracia para vivir con Él por toda la eternidad y para siempre. Y miren, una característica de un buen rey es ser un buen consejero idóneo. Él es nuestro admirable consejero, príncipe de paz. Amén. Que de su trono salga la sabiduría para reinar. El trono del Señor es pura gracia. Todavía no es el trono de juicio. Y desde allí el más sabio consejo sale de su boca. El más sabio consejo sale para bendecirte, para decirte: mira, este es mi consejo, esta es mi guía, esta es mi guianza. No te metas por ahí, no vayas por ahí. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Hazlo poniéndome en cuidado lo que te digo. Él es nuestro consejero admirable, mis hermanos. No tenemos otro, no tenemos otro. No vaya a buscarlo, como les dije al principio, en aquel que está por la radio, por la televisión, o aquel que te dice: hazte esto, hazte lo otro, para que salgas del problema o de la crisis en que estás. No, ve a Jesús, el admirable consejero, el Dios eterno, que sí nos da lo que nosotros necesitamos, ¿o no? Amén. Estamos en pura gracia, ¿cierto? El más sabio consejo con abundante instrucción para una vida cristiana plena viene de los labios de Jesús. Amén. Cuando llegamos a Él, en cada situación difícil o crisis, donde tengamos que tomar decisiones, porque la vida del creyente es esa, ¿cierto? Llena de toma de decisiones todos los días. Usted toma la decisión de venir o no de no venir. Usted toma la decisión de bañarse o no de bañarse. Usted toma la decisión de comer o no comer, o de ayunar o no ayunar. Usted toma la decisión de venir a escuchar la palabra de Dios o no. Es su decisión. Pero Jesús se identifica aún con nosotros en eso también. Él conoce tu corazón y conoce tu mente. Nadie más la conoce. Usted y Dios saben. Usted y el Señor Jesús. ¿Sí o no? El trono de su gracia es el más, por decirlo así, es la más grande despensa que usted y yo tengamos a disposición. ¿Para qué? Para llenar los vacíos del corazón. Para llenar nuestra vida que está agobiada con tantas cosas, ¿o no? Amén. Él va a llenarlo. Ningún otro consejero tiene esa provisión. Y esa provisión, ¿de dónde viene? Del trono de la gracia, para darnos oportuno socorro y para saber, como dice ahí, voy a volverlo a leer porque me parece bueno, que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más usted y yo lo necesitamos. Entonces, de hoy en adelante no busque otro consejero,
Busque al consejero admirable de que habló el profeta Isaías cuando profetizó: un niño nos será dado y su nombre será llamado admirable consejero. Amén. Por eso, como les dije al principio, Cristo es el mejor consejero porque se identifica con nuestra debilidad, pero también porque, número 2, para los que están anotando, Él conoce nuestros estados emocionales. Vamos a ir a la palabra un momento. Ahí, 1 Pedro 5, por favor. Él conoce nuestros estados emocionales. Y es que el ser humano sí es bien emocionalista, ¿no? Y el creyente también de hoy en día es muy emocionalista. Pero mire lo que dice la palabra, que como consejero, Él conoce nuestras ansiedades. 1 Pedro 5, 7. Bueno, el 6 me parece bueno, dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pero dice: pongan todas sus preocupaciones. En otra Biblia dice: pongan todas sus ansiedades. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, aquí también dice, ¿en las manos de quién? Tiene la Biblia. En las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Hermano, ¿quién más puede cuidar de nosotros? Sino solamente el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, el príncipe de paz, pero sobre todo el admirable consejero. ¿Saben? Cuando yo descubrí esto en la Biblia, dije: yo no tengo otro más consejero que Él. A Él puedo decirle: Señor, mire, me pasa esto, ayúdeme. Señor, por favor, levántame. Señor, mira mi debilidad, ayúdame. Mira mi emocionalidad. Estamos como seres humanos en la tierra donde nuestros estados emocionales suben y bajan, ¿o no? Hoy estamos contentos porque usted estará pensando: mi pastor, acabe rápido porque el tamal que está allá ya está oliendo. ¿Sí o no? No. Y así somos de emocionalistas, ¿o no? Porque el pan que trajimos es o los buñuelos o la natilla. Siempre pensamos en eso. Pero yo les digo algo: el hombre está un día arriba y otro día abajo. Jesús conoce eso, ese estado en el que yo estoy, alegre o triste, o en alguna situación difícil. La ansiedad no es un problema de ahora, o mejor dicho, no es un problema moderno. Para los tiempos cuando Pedro escribió esta carta, ya había gente con problemas emocionales, ¿sí o no? Porque por eso le está escribiendo: pongan en las manos de Dios todas sus dificultades y ansiedades. No sé si en ese tiempo existían los psicólogos como hoy, pero Pedro sí detectó claramente el problema y él sabía que existía una persona que podía curar esa ansiedad. Por eso lo dijo, sin que tuviera que pagarle ni un peso, ni una factura. ¿Sí o no? Él es nuestro admirable consejero. Si la Biblia me dice a mí que ponga mis problemas y mis ansiedades en las manos de Dios, entonces yo ¿por qué se los vivo contando a todo el mundo y poniéndoselo en las manos de otras personas? Si solo Dios puede solucionar eso, ¿sí o no? Es el único. Claro, alguien me puede ayudar y a orar, y como le dije, si sabe en su necesidad que está ahí, en su crisis, si se mete en sus zapatos, lo va a entender. De lo contrario, serán palabras vacías de lo que le digan. Es que muchos le ponen la mano en el hombre: si yo estoy contigo, mi hermano, no te afanes. No tienes que comer. Sí, no, exacto, yo te doy. Sí, pero no es eso. A veces son palabras vacías. Bueno. Amén. Pero qué distinto es nuestro Señor Jesucristo. La invitación del apóstol Pedro, ¿sí?, es para que echemos, como dice en otra versión, toda nuestra ansiedad sobre Él. Jesús previamente había dicho también, ¿se acuerdan por allá en uno de los evangelios? Venid a mí, todos los que están como cansados, trabajados, cargados, cansados, ansiosos, y yo les daré más cargas. Yo los haré que descansar. Miren,
El hecho de echar nuestra ansiedad sobre Él, ¿sabe de qué habla? Habla de valor. Cuando usted tiene el valor de decirle a alguien, sí, mire, es que yo tengo esto, ayúdeme a orar. O pastor, pastora, mire, es que sí, a mí me pasa eso, ayúdeme. Ese solo hecho de echar nuestra ansiedad sobre Dios produce un valor, pero también produce respeto. Y el respeto que Jesús tiene por usted y por mí, porque Jesús nos respeta, ¿sabías? Si usted toma una decisión, Él le respeta la decisión. ¿Sabe por qué? Porque Él nos dio una libre voluntad. Amén. Libre albedrío que llamamos nosotros. Entonces significa que Él se preocupa por tu dolor, por tu ansiedad, por tu crisis, por tu necesidad, por tu aflicción, por tus penas, por tus tragedias. Jesús tiene cuidado de nosotros, ¿o no? Sí, claro. Tiene cuidado de mí, porque Él sabe que yo soy importante para Él, porque Él me amó y se entregó por mí. Amén. Amén. Ese es nuestro admirable consejero, mis hermanos. Pero también como consejero, dice la Biblia que Él provee para nuestras necesidades. Mateo 6:26, miremos un segundo. Mateo 6:26. Ahí el primero de los evangelios del Nuevo Testamento. Si ya conoce esos versículos, pero recordémoslos hoy. Mateo 6:26 dice: miren los pájaros. ¿Usted ha mirado los pájaros? No, bueno. Miren los pájaros, dice, no plantan, o sea, no trabajan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial, ¿qué hace? Los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que los pájaros? ¿Que ellos? ¿Acaso con todas nuestras ansiedades o preocupaciones podemos añadir unos centímetros o un solo momento a nuestra vida o a nuestra estatura? ¿Cierto que no? Uno de los más serios problemas que tienen algunos hermanos que pasan por estos estados emocionales y que con frecuencia enfrentan mucha escasez en su alma, porque es que no solamente las situaciones emocionales afectan, sino también lo que está más adentro en el alma, ¿sí? Sentimentalmente. Exactamente. Y en su cuerpo. Y en su cuerpo. La idea es que muchos de ellos no tienen valor por sí mismos, ni le importan los demás. Entonces se encierran en un problema. Pero Jesús dice que Él provee para cualquier necesidad emocional o física. Y lo dice su palabra. Bueno, vemos los pájaros, ¿sí? Chévere. Trinan por la mañana, trinan en la noche. Pero trabajan, no trabajan. Pero comen, sí comen. ¿Quién les da todo? Y visten muy bien. Dios. Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, esto hace que tantas personas hoy en día, de las que son creyentes y que no se escapan algunos, vivan una autoestima muy baja. Una autoestima por el piso. Pero Jesús dice la palabra que Él no tenía la misma opinión de la gente. Él no tiene la misma opinión que puedo yo tener por una persona. Yo puedo decir, ay, sí, pobrecito, mire, su estima está en el suelo. Démosle unas palmaditas a ver si se consuela y se levanta. No, Jesús no tenía eso. Él veía el potencial. No, este es un hombre que se va a levantar, que se va a parar. Ánimo, adelante, vamos a ir por adelante. Amén. Ese es Jesús, no es como nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Mire, hay tres creaciones que se ponen en manifiesto en este texto que acabamos de leer. Los pájaros son unos, los granos son otros y el hombre es otro. Tres creaciones, ¿o no? Pero la Biblia dice que a todos los hizo el Señor. Pero vea la forma como el Señor pone el ejemplo en esta palabra. Dice que si Él alimenta lo de poco valor, donde los pájaros no se preocupan ni se estresan, ¿sí o no? También nosotros sí nos estresamos. Totalmente. Lo que yo les decía al principio, ¿por qué este mes de diciembre es tan estresante? Usted sale a la calle y ¿qué
pereza. Yo trabajé hasta ayer, hasta viernes, ¿no? Y anduve con un carro todos los días, casi que todo el día, y eso eran trancones, y yo no sabía si bajarme o parar, o no podía hacer una vuelta, entonces mejor lo dejaba en un lugar y me iba caminando a pie para ir al banco. Hice cantidad de cosas, gracias a Dios por ese trabajo. Pero yo no sé por qué es tan estresante un mes de diciembre. Diciembre es un mes común y corriente. Entonces, ¿cierto? Entonces, toda la gente se estresa. Miren, los pajaritos ni se estresan. ¿Se ha visto un pájaro estresado? No. ¿Qué comer? Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ellos no, nosotros sí nos estresamos. Líderes como el viento. Ellos no dicen, voy a ir a comprar al centro comercial un regalo porque en Navidad tengo que darle mis polluelos. Y entonces, ahora no tengo plata, entonces ¿ahora qué voy a hacer? Entonces voy a sacar un préstamo. Peor, se estresa peor, porque mucha gente dice, saque hoy y pague entre 2 meses. Sí. Ay, no. Qué mentira tan grande, ¿no? Miren, tres creaciones. Entonces hablamos de quién, los pájaros, los granos y el hombre. Todos los hizo el Señor. Pero el Señor da un ejemplo acá, dice, si Él alimenta lo de poco valor, donde los pájaros no se preocupan ni se estresan, el hombre que vale más lo sostendrá y lo cuidará mejor que cuida las aves. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Lo creemos de verdad? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el admirable consejero del que le estoy hablando hoy. Amén. El gran príncipe de paz. Yo decía, Señor, ¿qué palabra tienes para nosotros hoy? Y créanme, yo he venido orando, pero toda la semana, como les dije, estresado por trabajar. Que Señor, dame una palabra, y anoche me la dio el Señor. Se los confieso. Pero le dije, gracias por esta palabra que yo la necesito. Yo soy el primero que la necesito, por estar ahí estresado por cosas que no. A veces ahorita me dicen, amor, no te estreses. Y yo llegaba a la papelería y decía también, amor, tampoco te estreses. En la papelería también había mucho volante a veces, muchas cosas. Y a veces uno como que, ¿cierto? Se pone como tenso. Tremendo. Es una época que no sé por qué se estresa. Pero bueno, estamos en este mundo, ¿ven? Miren, es tan grande el precio del hombre para el Señor que dice la Biblia que Él dio su vida por él, no por las aves. ¿Sí? Él no vino a morir por un pájaro o por un avestruz, no, vino a morir por usted y por mí, por los hombres, por nosotros. Amén. Es tan grande su amor por nosotros y no por lo demás, porque Él dice que nos cuida y nos provee. Y observe bien esto: Dios no dio su vida por más nadie en la creación, ni siquiera por los ángeles que cayeron, sino por el hombre. ¡Qué tremendo! Por el hombre, por usted y por mí, dio su vida. Tan grande es el precio del hombre para el Señor que dice la Biblia que murió en una cruz, haciéndose maldito. Porque era la peor muerte humana que podía haber, que se la inventó el mismo Satanás. Yo digo que se la inventó el mismo diablo. Cogió a esos romanos y le dijo, mira, hagámoslo sufrir de esa forma. Es que clavémonos en una cruz las manos y los pies. Torturémoslos, porque antes de ir a la cruz, ¿qué hacían? Les daban látigo, ¿no? Los azotaban hasta que... Por eso, cuando uno ve esas películas de Jesús que está medio sangradito, por aquí 3 goticas y ya, y murió en la cruz. Eso no es. Ser un monstruo totalmente en una cruz que no tenía ni forma en la cara. Isaías lo dice en la profecía. Su rostro era desfigurado totalmente. La imagen de la cabeza que creció 3 veces. Claro. Porque las solas espinas, cuando se clavaron en el cerebro, botaron sangre y empezó eso a inflamarse de una forma que ni se le veía. Las patadas, todo lo que le dieron. Entonces, miren cómo Jesús se identifica con nosotros en todo. Él provee para nuestras necesidades. Amén. Número 3. ¿Por qué más? ¿Y sabe por qué más? Es el admirable consejero. Porque Él está comprometido contigo. Dígalo, está comprometido conmigo. ¿Cómo? Jesús comprometido conmigo. Claro que sí. Él está comprometido contigo. ¿Y sabe por qué? Por el conocimiento que te tiene.
miren, vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, por unos momentos, capítulo 10. Ustedes conocen que hay una parábola o hay una historia del buen pastor y sus ovejas, ¿cierto? Y la figura pastoril de este pasaje le era muy familiar al Señor. Nadie como Él para conocer la función de los pastores orientales como Jesús. Juan 10:27, vamos a leer ese verso por ahora, dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Nadie como Él para conocer la función de los pastores en el Medio Oriente. Él sabía que los pastores orientales eran diferentes a los pastores occidentales. ¿Y saben por qué? Porque mientras los primeros, los orientales, pasa que las ovejas los siguen, los pastores orientales lo que hacen es arriarlas. No, allá el pastor iba así y las ovejitas venían detrás. ¿Sí o no? Aquí lo que nos toca es arriarlas. Échenos para un lugar donde puedan comer o para un lugar para meterlas ahí al redil. Jesús conocía eso. Él sabía eso. Las primeras ovejas siguen al pastor, pero en el segundo caso el pastor arrea las ovejas. Cuando Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y las conoce, estaba definiendo uno de sus grandes atributos. ¿Cuál sería? Conocimiento. El de su omnisciencia. Lo conoce todo, lo sabe todo. Por un lado, somos de Él porque reconocemos su voz, pero por lo más grande es que Él ya nos conoce a nosotros. Amén. Y eso que pasa, por eso le permite a Él darnos el mejor consejo. Le permite a Él darnos el consejo más apropiado en la situación difícil que estemos pasando. Está diciendo la Biblia: yo los conozco y ellos me siguen. Él no tiene que aliarnos. ¿Sí notan la diferencia? Ajá. Amén. Cuando Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y los conocen, estaba diciendo esto. Cuando el profeta habló de que Jesús era el admirable consejero, estaba diciendo que Él es el buen pastor, que conoce cada una de sus ovejas, así como ellas, con sus altas y bajas, o sea, con sus emociones arriba y abajo, con sus tristezas y alegrías, le pertenecen a Él. Por eso Él sabe darnos un buen consejo en el momento más terrible que estemos pasando. Amén. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces nosotros hacemos oídos sordos. Entonces tenemos que decir: Señor, háblame por algo o por alguien. Entonces uno va a la palabra y el Señor le habla. O recibe la llamada de alguien: ay, esto es lo que yo necesitaba, gracias Dios. Pero el mejor consejo, ¿de quién viene? Del admirable consejero príncipe de paz, que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y no solamente Él está comprometido conmigo porque por el conocimiento que tiene de mí, sino porque también nosotros oímos su voz. Amén. Ahí mismo el versículo 27 dice eso. Dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y esto habla de la más íntima relación que puede haber entre el pastor y la oveja. ¿Sí o no? La voz del pastor produce ¿qué? En la oveja confianza, identidad, tranquilidad. En el campo espiritual nada es más grande y poderoso para vivir la vida espiritual que aprender a oír la voz de ¿quién? De nuestro pastor. De nuestro pastor, del Señor. Ay, Jesucristo. Del Señor, pero si giran bien. Eso ya pasó.
Amén. ¿Entendimos esta parte? En la parte espiritual, en el campo espiritual, no hay nada más grande y más poderoso para vivir una vida espiritual que aprender a escuchar la voz de ¿quién? De Jesús, del pastor, del Señor. Pero muchos preguntarán, bueno, pero ¿cómo nos habla el Señor? Porque eso pasa, ¿sí o no? ¿Cómo nos habla? Pues primero lo hace a través de ¿qué? De su palabra, a través de la Biblia. Y da el sentir también. Amén. Y esa voz en la mañana, al mediodía o en la noche, cuando nos sentimos o cuando nos sentamos mejor a abrir la Biblia, a leerla, esta bendita palabra nos bendice y nos habla y nos dice qué tenemos que hacer. Amén. Y es cuando usted y yo nos sentimos que esta palabra se abre y nos abre unas puertas tremendas. Mira lo que el Señor me está diciendo aquí. Y es cuando en mi pausada relación con esa palabra le digo a Dios: Señor, ministrame, Señor, háblame, Señor, exhórtame, corrígeme. Y aquí tengo otra palabra, otro verbo: repréndeme. Pero sobre todo, enséñame el camino para andar por él. Sí, claro, como su oveja, oigo su voz por su palabra, pero también la oigo a través del Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Dice la Biblia que Él se fue, Jesús, pero yo les envío a otro. Es un maestro que les va a enseñar a ustedes, pero Él va a estar con ustedes todos los días. Acudan a Él. Él les enseñará, dice la Biblia, todas las cosas. Y Él es el Espíritu Santo. Acudamos a Él. Amén. Y nos recordará. Nos recordará. Muy bien. Pero la Biblia también nos dice que Él nos guiará a toda la verdad, ¿cierto? En Juan 16:13 dice eso. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Has leído algún texto de la palabra que te golpea directamente a tu conciencia? ¿Cierto que sí? Cuando nos golpea duro es porque sabe que estamos haciendo algo malo. Y Señor, pero y ahora, mijito, están haciendo algo malo. Sal de eso. El Espíritu Santo nos está hablando en ese momento. Y otra manera como oímos la voz de Dios o la voz del Señor es a través de la iglesia, cuando estamos reunidos como iglesia, porque allí podemos encontrar aún hermanos preciosos que nos hablan y que sentimos a veces la administración de Dios a través de ellos, y es una de las multiformas, de las formas que nos habla Dios. Entonces a veces uno siempre se pregunta, pero ¿cómo nos habla Dios? Mire cómo nos habla. Ahí está su palabra, ahí están personas idóneas, personas sabias. Pero otra cosa que dice la palabra del pastor, del buen pastor, es que ellos le siguen, dice. Conozco su voz y ellos me siguen. Cuando Jesús confronta a alguien con un consejo, ¿sabe qué pasa? Transforma su vida totalmente. Transforma su vida. Jesús confrontó a los fariseos, ¿sí o no? A los saduceos, a los hipócritas, a los escribas de esa época. Y esa gente quedó, algunos de ellos sabían que se convirtieron. Muchos de esos fariseos se convirtieron. Pero tuvo que ir Jesús con una palabra, con un consejo y decirle: no sigan viviendo así. Fue donde Mateo el publicano, que era cobrador de impuestos, dijo: vamos, sígueme. Y el hombre dice: y ahora todo lo que yo me he robado, ¿qué hago? Si yo ganaba buena plata con los impuestos. Pero la confrontación del consejo de Jesús fue: ven y sígueme. ¿Y qué hizo el Mateo el publicano? Seguirlo. Amén. Transformó su vida totalmente, teniendo el deseo inmediato de seguirle. Y es que nadie más, escuchen bien esto, nadie más nos inspira más que seguirle que Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigue a Jesús, el dador de la vida, el admirable consejero. ¿Acaso no fue él quien le dijo al que andaba en tinieblas que hoy resplandecería la luz en él? ¿Acaso no fue Jesús quien le dijo a usted y a mí: venid los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar?
¿No fue el que transformó la vida del endemoniado de Gadara y luego lo hizo sentar y vestirse y estar en su juicio cabal? Y él con ruegos quiso seguirlo, pero le dijo: no vaya y predique a los demás lo que yo hice en usted. Nadie que se encuentra con el consejo del Señor y vea lo que Él hace en su vida, le dará la espalda a su Salvador. Y si yo le preguntara cuántos milagros hizo Dios en esta semana o en este año, usted diría: no, a mí no, yo no. El solo hecho de levantarme y vivir un día más es un milagro de Dios. Y si yo le preguntara por esos milagros, yo sé que usted diría: sí, Dios hizo muchos milagros. Un día no tenía plata, o un día no tenía comida, o no tenía mercado y Dios proveyó, o no. O no tenía trabajo y ¡prum!, me salió un trabajo de una vez. Entonces, hermanos, tenemos que decirle a la gente de lo que Dios hace en nuestras vidas. Los milagros del admirable consejero. Y ese admirable consejero se llama Jesús de Nazaret. No vaya a buscar ningún otro. Él es el único que te puede bendecir, que te puede ayudar. Vea lo que Él hace y nunca deje de seguirlo. Les voy a decir algo: seguir a Jesús es admirable y es de admirarse en su doctrina. Es admirable su poder, es admirable su misericordia, y Él se apasiona de nosotros. Él sabe en qué estamos pasando, qué necesidad tenemos, y está para bendecirnos. ¿Amén? Él da su vida por los perdidos. Pero sobre todo, seguir a Jesús es de admirarse por su gran amor que tiene para con el pecador. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere que todos se arrepientan y lleguen a los pies de Él. Amén. Por eso les digo algo más: y el admirable consejero nunca, jamás nos decepcionará. Amén. Nunca nos va a decepcionar. Aleluya. Por eso, en esta mañana traje ese pasaje del profeta Isaías, que lo leímos al principio. Vamos a volver a él un momento. Isaías capítulo, ¿se acuerdan? 9:6-7. 9:6-7, muy bien. Quiero que lo miremos de nuevo otra vez. Un segundo, para terminar. Dice la palabra, ese capítulo me habla de toda esa esperanza del Mesías que vendría, de ese pueblo que caminó en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Dice el verso 6: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, ¿cómo dice? Consejero maravilloso, o admirable consejero, Dios poderoso, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos concluir esta mañana este mensaje? Pues yo lo voy a pedir un favor: ponga su mano derecha en el corazón y vamos a orar en esta mañana y decirle: gracias, eres mi admirable consejero, mi Dios eterno, mi príncipe de paz. Pero hoy te digo: Señor, voy a seguir tus consejos y voy a seguir tu voz. Por eso, con tu mano en tu corazón, di conmigo: Señor Jesús, todas las cosas que tenemos de Dios son admirables. Una simple mirada al cielo nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero lo que es más admirable de Él, de Dios, es su Hijo Jesucristo. Por eso hoy, Señor, te recibo como mi gran consejero admirable. Gracias, Señor, por ser mi consejero. Hoy, Señor, quiero escuchar tu voz, tener mi oído atento a tus palabras y seguirte y no volver atrás nunca más. El orden
Dije conmigo, el orden que puso el profeta Isaías acerca del bebé que nació en Belén no fue ni por capricho, ni por el azar, porque Jesús es el admirable consejero. Su identificación conmigo, su cuidado conmigo y su compromiso con los que oyen su voz y le siguen, nos plantea el más profundo deseo de amarlo, de consagrarnos a Él toda nuestra vida y de seguirlo a Él. Por eso, Padre, te entrego mi corazón esta mañana. Te entrego mi vida a ti esta mañana y te pido que me ayudes a vivir una verdadera vida cristiana delante de ti y delante de los demás. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Fue él quien dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado hoy son espíritu y son vida. Eso está en Juan 6:63, si lo quieren notar. Ninguna palabra de los consejeros terrenales podrá sustituir al consejero celestial. Amén. Ninguna palabra de ningún consejero terrenal puede sustituir lo que Dios nos diga o lo que Dios nos aconseje. Amén. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, adorando a nuestro Señor, alabando su nombre, proclamando su grandeza, diciéndole en nuestros corazones: Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Amén.